Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo número 14. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el script número 4, que como veis aquí se llama Artifact Rejection. Es decir, a través de todas estas líneas de comando lo que vamos a hacer es eliminar los ensayos en los que la actividad cerebral no se ve correctamente o tiene algún tipo de fallo. Para ello veis que es bastante largo, pero bueno, iremos poco a poco viendo qué hace cada una de estas funciones y con ello podremos conseguir limpiar la señal y tener un poco más clara la actividad cerebral que estamos registrando del sujeto en concreto. Vamos a empezar por el principio como siempre, dándole aquí a ClearBars, CloseAll y CLC por si tuviéramos algún tipo de variable creada o algún tipo de comando aquí en el command window como tal que pudiera desvirtuar un poco lo que estamos realizando en este momento. Como siempre lo seleccionamos todo y hacemos clic en F9. Continuamos añadiendo como siempre filtrip a este script, seleccionando todo y pulsando clic en F9. Como siempre os repito, aparecerán estos warnings que no pasa nada, es decir, no hay ningún problema y todo va a funcionar correctamente. De nuevo, como en el script anterior, vamos a añadir esta dirección, que sería donde están los scripts, y también dentro del datadir, que es donde están los archivos completos del eje. Entonces seleccionamos estas dos líneas y otra vez más clic en F9. Vamos a crear esta variable que se llama input_file_name, es decir, estos archivos del eje que ya habíamos ordenado y preprocesado en el script anterior. Como recordaréis, están dentro de cada una de las carpetas de los sujetos. Es decir, sería este sub-01 data eje trials y así con los 4. Como también recordaréis, están dentro de un nuevo directorio que se ha creado, que es curso MATLAB /preprocessing. Que si vamos un poco hacia atrás solo para comprobar, tenemos nuestra carpeta de scripts, nuestros RAW, que serían los archivos completos según los sacamos del registro, y la carpeta preprocessing, que es donde vamos a ir trabajando de aquí en adelante. Volvemos a MATLAB de nuevo y le damos a crear esta nueva variable para que entienda que vamos a trabajar sobre estos data eje trials. De nuevo clic en F9 y ahora definimos el nsub, es decir, el número de sujetos que vamos a tener. En este caso son 4. Si tuviéramos 100, pues pondríamos aquí nsub igual a 100. Pero bueno, como son 4, lo seleccionamos y hacemos clic en F9. Y ahora llegamos a la parte más importante de este vídeo, que sería este layout del EEG 1010. Os voy a enseñar una imagen ahora para que entendáis un poco de qué estamos hablando, pero lo más importante es que, bueno, abajo en recursos os voy a dejar este archivo eeg10.mat, que es simplemente una imagen de cómo estaba colocado y cómo es, en este caso, nuestro gorro de electrodos. Vamos a ver la imagen que os estaba comentando y sería esta. Como veis en pantalla, esto es simplemente un PNG, es una imagen de una cabeza, ¿vale? Aquí tenemos la nariz, las orejas, la otra oreja, y tenemos aquí un montón de números que son los electrodos. ¿Qué significa EEG 1010? Básicamente nosotros tenemos que elegir una imagen, es decir, este PNG podría ser, por ejemplo, 1020, 2020, es decir, hay muchas variables, pero tenemos que elegir siempre el gorro que sea más similar al que nosotros hemos utilizado para registrar en el experimento. Como veis aquí, se ha seleccionado este porque nuestro gorro en el laboratorio sigue este sistema 1010. ¿Qué quiere decir 1010? Básicamente es que de un electrodo justo al lado está separado de 10 en 10%. Esto suena un poco raro, pero ahora cuando lo explique un poco mejor lo vais a entender. Imaginamos que la cabeza, el centro de la cabeza del sujeto es este CZ, es decir, este electrodo se llama CZ. Cada vez que ponga una Z aquí, va a querer decir que sigue esta línea media de aquí. Como veis aquí, todos son Z. Los electrodos están denominados en función de la localización de la cabeza. Es decir, este FPZ significa frontal en el centro. Si seguimos un poco hacia abajo, tenemos aquí nuestro AF, que también son electrodos frontales. Como veis, estos FP, AF y F van a estar básicamente localizados en la zona de la frente y tirando un poquito hacia atrás, o sea, hacia el centro de la cabeza. Aquí tenemos también los frontocentrales, que es decir, que ya son frontales, pero ya muy cercanos al centro de la cabeza. Como veis, aquí tenemos los centrales. Si bajamos un poco aquí, ya empezaríamos con las áreas un poco más centrales posteriores, es decir, hacia atrás, es decir, un poco hacia la nuca. Luego tenemos aquí las áreas parietales, parieto-occipitales, occipitales. Luego a los lados también tenemos las zonas temporales, es decir, las que están un poco más hacia las orejas, como veis aquí. Tendríamos los frontotemporales, que serían electrodos frontales, pero que están lateralizados. Luego también los temporales, los temporoparietales y por último aquí los parieto-occipitales. También están denominados en función del número, es decir, los electrodos que separados por esta línea media, que son los centrales, es decir, los de la línea media, hacia la derecha siempre van a ir con un 2,
un 4, un 6, un 8, un 10, es decir, siempre los números pares. Y hacia la izquierda exactamente igual, pero con números impares, es decir, el 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Por qué tenemos que tener muy claro esto? Porque es muy importante saber qué áreas queremos analizar. Si imaginamos que vamos a analizar, como en nuestro caso, una tarea NVAC, que se activan áreas de la corteza prefrontal, es decir, de toma de decisiones, de inhibición, de planificación y de flexibilidad, pues vamos a tener que tener muy en cuenta en los análisis que nuestro objetivo siempre o casi siempre van a ser estas áreas frontales. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar encontrar actividad en estas áreas. Si, por ejemplo, encontráramos actividad en áreas temporales, pues puede ser que nuestra tarea no esté muy bien diseñada o el registro no ha sido muy bueno, porque no deberían activarse tanto al menos estas áreas. Se pueden activar lógicamente, por ejemplo, áreas occipitales de la corteza visual se van a activar siempre porque estamos realizando básicamente un experimento en el que la persona está viendo objetos, estímulos en la pantalla. Entonces siempre, casi siempre se van a activar, pero la mayor actividad va a tener que estar en estas áreas frontales, porque son las encargadas de la memoria de trabajo. Esto es bastante simplificado porque al final todo es una red y todo hay conectividad y básicamente va a haber actividad en todo el cerebro porque estamos haciendo alguna acción, pero vamos a tener que tener muy en cuenta estas áreas de aquí. También se activarían, por ejemplo, áreas centrales donde tenemos la corteza motora, básicamente porque estamos realizando una acción en la que el sujeto va a tener que pulsar una tecla. Como el sujeto la va a pulsar con la mano derecha, se van a activar seguramente áreas de esta zona de aquí, de la C1 o C3, básicamente por esta lateralidad que tenemos en la que el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho. Es decir, cuando respondemos una tarea con la mano derecha, muy probablemente se van a activar áreas del hemisferio izquierdo. Consideraba que esto era importante que lo supierais, básicamente para luego al realizar los análisis que tengamos claro un poco este sistema y dónde están los electrodos y por qué. Entonces vamos a volver a MATLAB ya, podemos cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer es decirle al programa que nos cargue esa configuración, que es ese dibujo que os he enseñado. Lo seleccionamos todo y le damos clic a F9. Y ya tendríamos cargado en nuestro workspace, como veis aquí, este layout, que es básicamente la imagen, dentro de MATLAB y de Field-Trip. Y ya podremos ir realizando todas esas correcciones, esa eliminación de artefactos y esa limpieza de la señal que es necesaria para realizar los análisis. Así que nada, este vídeo ya se acaba aquí porque creía que era bastante importante que conocierais un poco más de este EEG y de cómo están ordenados los electrodos. Así que nada más por mi parte, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.